Bien, el día domingo hablamos acerca de Jesús como mi Señor y Dios y expusimos brevemente. Se necesita mucho más tiempo para tocar un tema de estos con más detalle, con más puntaditas, más suaves, pero hablamos acerca de Jesús como Dios. Claro y demostrado está en las Escrituras que Jesucristo es Dios, no hay dudas. Los discípulos, para ellos era un poquito difícil creer eso. Son judíos. El judío tenía dificultades con lo que llamamos nosotros la Trinidad. El judío creía que había un solo Dios, el Padre. Y entonces cuando Jesús vino diciendo que es el Hijo de Dios, haciéndose igual a Dios, para ellos eso era una blasfemia. Pero cuando el Señor Jesús empezó a abrirle la mente y a abrirle las Escrituras, ellos también empezaron a entender eso. Pero yo dije el domingo que se necesitaban dos cosas: una revelación escritural y una revelación, voy a decir, real. Una revelación que es el Espíritu que entra al corazón de una persona que Jesucristo es Dios. Porque argumentos humanos pueden sobrar y pueden no bastar. Pero cuando el Señor nos revela a nosotros, como en el caso del ciego que fue sanado, o como en el caso de Tomás, que el Señor se le aparece y le dice: mete tus manos en mis llagas. Entonces Tomás dice, se postra y dice: mi Señor y Dios, y adora a Jesús, reconociendo que ahora entiende, tiene una revelación clara de Jesús, de Dios a su corazón, que Jesucristo es Dios. Ahora, una de las funciones del Espíritu Santo en este tiempo es tomar de Jesús, es revelarnos a Jesús a nosotros, al corazón. Así que el Espíritu Santo, ¿qué va a hacer? Y el Espíritu Santo se está moviendo como en Génesis todo el tiempo para traer al corazón de los hombres la revelación que Jesucristo es Dios. Solo así podemos convertirnos a Cristo, y así ha sido todo el tiempo. Así que espero que Dios, nuestro Señor, que el Espíritu Santo revele a su corazón a Jesús como Dios. Pero esta noche vamos a hablar, como el título de nuestra que hemos anunciado dice, mediador real. Vamos a hablar de un mediador real, y eso se puede entender de dos formas: como el que es Jesucristo, es Rey, pero yo quiero enfatizar aquí acerca del mediador real, o sea, el que no es falso, el que sí es de verdad real. Porque hay muchos mediadores en el mundo, o mucha gente pretende pensar que es mediador. Fui criado en una forma religiosa donde me enseñaron que habían muchos mediadores, uno para cada cosa. Así como antiguamente en el paganismo había un Dios para cada cosa, me enseñaron a mí que habían mediadores para cada cosa. Y cualquier cantidad de cosas. Así que quiero esta noche hablarles acerca del mediador real, el que es real, el que no es falso. Y voy a usar dos textos aquí, uno en 1 de Timoteo capítulo 2, versículos 5 al 6. Ese texto dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Escuche esto, dice aquí Pablo a Timoteo, dice: hay un solo Dios. Segundo, un solo mediador entre Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y los hombres. Y señala quién es y dice: Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces, este texto asegura que habiendo un solo Dios, asimismo hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Lo interesante de hablar del mediador real es porque Jesús es Dios, según lo demostramos. Así que, ¿qué estamos diciendo entonces? Que Dios mismo se hizo mediador entre Dios y nosotros. Él mismo, dice aquí, Jesucristo hombre, Él mismo haciéndose hombre, Dios mismo, se hizo el mediador entre Él y nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios, después de ver, como vamos a ver aquí más adelante, Dios Padre y Dios, lo que hablamos de la pluralidad y la singularidad de Dios, cuando Él dijo hagamos al hombre, Dios se dio cuenta que nadie más podía mediar en el universo sino que Él mismo. Entonces, descendiendo del cielo y tomando forma humana,
podía Él mismo mediar ante su propia divinidad para poder acercarnos a nosotros a Él, no de otra forma. Y eso es un misterio revelado en las Escrituras, que los judíos no entendieron con claridad. Ahora, quiero leer otro texto aquí en Hechos capítulo 4, versículo 12, el cual dice: y en ningún otro hay salvación, en ningún otro es fuera de Jesús, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Ese nombre cuál es? El nombre de nuestro Señor Jesucristo. No hay ningún otro en la tierra, bajo el cielo, dado a los hombres en que los hombres podamos ser salvos. Por eso Él es el único mediador. Por eso Él es el mediador real. Nosotros podríamos aquí hacernos una serie de preguntas. Por ejemplo, podríamos preguntar por qué se necesita un mediador. ¿Cuál es la razón de un mediador? Y déjeme tratar de responder estas cosas para que podamos entender. Un mediador se necesita primero por la inhabilidad del ser humano de acercarse a Dios por sí mismo, porque el hombre tiene una tendencia natural y es alejarse de Dios, no se puede acercar a Dios. El hombre tiene la tendencia a llamarle a lo bueno malo y a lo malo bueno, de colocar las cosas en desorden. La Biblia dice: vi príncipes de a pie y siervos de a caballo. La Biblia dice que vi a la iniquidad en el trono y a la justicia por las calles. La tendencia natural del ser humano, mire, el pecado realmente, el problema no es el calentamiento global, el problema es el ser humano. Nosotros dañamos la naturaleza. Nosotros hicimos daño al universo, a nosotros mismos. ¿Y por qué razón? Por nuestra naturaleza de pecado. Entonces nosotros estamos inhabilitados para acercarnos a Dios. Y antes, por el contrario, nuestra vida tiene la tendencia de alejarse de Dios. Entonces, por esa razón se necesita un mediador, una persona, un ser que nos acerque a nosotros a Dios, que nos coja y nos ponga en la presencia de Dios. Pero segundo, se necesita un mediador por la condición espiritual del ser humano luego de caer en pecado. Es decir, ¿qué pasó con nosotros luego que caímos en pecado? La Biblia dice que de una sola sangre Dios ha hecho el linaje de todos los hombres. En un sentido, todos somos hermanos. Y la Biblia dice que el pecado entró en el hombre, en la raza humana, por un hombre. Ese es Adán. Ahora, en Adán todos mueren. O sea, yo en Adán, y soy hijo de Adán, y vengo de esa descendencia, así que mi naturaleza, porque yo desde que nací, soy inclinado al pecado. Eso es algo fuerte. Usted mira a un bebecito de brazos, pero usted lo mira envidioso. Usted le mira faltas. A uno le parece gracia ver a un niño y uno no le mira el pecado, pero él tiene su naturaleza inclinada al mal. Y esa condición espiritual, luego de caer en pecado, nos sumió a nosotros, porque cuando fuimos creciendo, fuimos desarrollando habilidades técnicas para el pecado. De tal manera que usted encuentra que el pecado hoy es muy sofisticado. Es como darnos un veneno a nosotros, pero no darnos lo amargo. Ahora nos lo están dando con dulce y con sabores a chicle. Y entonces el pecado nos gusta. Entonces la condición nuestra se volvió una condición de pecado. Y el ser humano ama el pecado y le gusta. Y su tendencia es ir a esas cosas. ¿Por qué dicen los hombres mismos? ¿Por qué decimos nosotros mismos que lo que se prohíbe es lo que la gente más hace? Claro, se dice que la prohibición es la causa del apetito. ¿Y por qué razón? Por la condición del hombre, porque el ser humano está inclinado, así estudie, porque el ser humano puede estudiar y tener todos los títulos, pero ¿sabe qué hacen los títulos en el ser humano? Hacer que el pecado en él sea más refinado, más técnico, pero es igual el pecado. Pero tercero, ¿por qué un mediador? Por esa misma propia naturaleza del hombre que está inclinada al mal. Porque esa naturaleza del hombre lo lleva al infierno, al lago de fuego constantemente. Y uso estas palabras que de pronto a algunos no les gustarán, pero son palabras bíblicas. Jesucristo habló del lago de fuego. Pero ¿qué quiero decir con eso? La naturaleza humana a nosotros no nos da luces para decir voy a buscar a Dios.
Y a veces en nuestra propia naturaleza humana, si buscamos a Dios, lo hacemos por ambiciones personales que son pecaminosas. Mire, hay mucha gente dando dinero en la iglesia a Dios para que Dios les dé una casa, como si Dios fuera dinero. Y si no, no lo darían. Si no hubiera la promesa, o si no hubiera como el acicate, la motivación de decir, si usted trae dinero, entonces Dios le va a dar una casa. Si no hubiera ese acicate, la gente no daría nada, pero la gente lo da porque a ver si de pronto. ¿Y por qué? Porque es egoísmo en su corazón, porque su misma condición pecaminosa lo arrastra a ellos. Ahora, quiero que hablemos un poquito de las características de un mediador. ¿Por qué? Porque la doctrina, si se puede llamar así, de un mediador está revelada desde el Antiguo Testamento. Entonces quiero que miremos un poquito el caso de Adán y Eva. Génesis capítulo 3 y Génesis capítulo 1 y 2 y 3 y luego de ahí para adelante nos habla de la condición de Adán y Eva y nos dice qué pasó con ellos y cómo empezó a revelarse la teología del mediador, de un mediador. Entonces vamos allá. Primero, cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios por su pecado, acuérdense que la Biblia narra que Dios le dijo a Adán y Eva, de todos los árboles del huerto podéis comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal que está en medio del huerto no comeréis ni le tocaréis para que no muráis. Listo el mandamiento, la norma, pero Adán y Eva pecaron. Ellos desobedecieron y cuando ellos desobedecieron, entonces se abrió una brecha entre Dios y el hombre, se abrió una división. Isaías dice, pero vuestros pecados han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestras iniquidades han hecho apartar de vosotros su rostro para no oír. ¿Qué quiere decir eso? Se abrió una brecha. La Biblia dice en el Nuevo Testamento que la paga del pecado es muerte. Entonces la muerte vino al ser humano. Esa muerte que hablamos nosotros es una muerte física, es una muerte espiritual y es una muerte eterna, es una eternidad de muerte. ¿Qué significa? El hombre que había sido creado en un estado inocente, pero con libertad, y que había sido creado con la vida de Dios, porque la Biblia dice que sopló vida Dios en él, el hombre escogió la muerte vino al ser humano, la paga del pecado es muerte. Y entonces se abrió una brecha, porque también la Biblia dice que hubo una separación entre nosotros y Dios. La Biblia dice en el Nuevo Testamento, libro de Romanos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y esa palabra destituidos significa que el hombre, tal Adán, cuando pecó, Dios vino y lo echó del huerto porque Dios no podía, el huerto era la habitación de Dios y no podía estar Adán y Eva en la presencia de Dios, habiendo una brecha en la comunión entre Dios y el hombre. Y entonces, ¿qué pasó? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y esa palabra gloria de Dios significa que todo lo que es Dios, el hombre lo perdió, quedó separado de la gloria de Dios, de su presencia, de su divinidad, de tal forma que Job dice que nosotros solamente conocemos los bordes de los caminos de Dios porque nuestra mente quedó nublada. Y entonces, ¿qué pasó con Adán y Eva? Cuando Dios llegó al huerto, entonces Adán y Eva primero se escondieron de la presencia de Dios. Y Dios empezó a llamar y a decir, ¿dónde estás, Adán y Eva? Y ellos estaban escondidos, pero de Dios nadie se esconde. Pero déjeme decir una cosa, la tendencia humana es esa, igual, esconderse de Dios. Pensar que hay lugares donde Él puede ocultarse de la presencia de Dios. Pero cuando un cristiano conoce a Dios, dice, ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿Y a dónde me iré de tu presencia? No puedo de ningún lado. Pero Adán y Eva, aparte de eso, cuando ellos se presentaron ante Dios, ellos se dieron cuenta que estaban desnudos. Así que empezaron a sentir vergüenza. Entonces se cubrieron su desnudez con hojas de higuera. Entonces cuando Dios los vio que tenían delantales de higuera, les dijo, ¿y qué pasó? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? La brecha que se había abierto, el pecado y la conciencia en el ser humano ya no lo dejó estar delante de la presencia de Dios. Pero ¿qué hizo el hombre? Taparse su desnudez a su acomodo. Entonces dice la Biblia en Génesis
que Dios, capítulo 3, versículo 21, que Dios tomó las hojas de higuera y las quitó de Adán y cubrió con la piel de un animal a Adán y Eva. ¿Qué significa eso? Mire, cuando Dios tapó la desnudez de Adán y Eva, Dios sacrificó un animal, derramó sangre. No era la forma de Adán y Eva en que tenían ellos que cubrirse, o no era la forma de tapar la brecha, el acomodo de ellos, su mentalidad propia no era esa forma. Era a la manera de Dios. ¿Y cuál era la manera de Dios entonces? Era la sangre. Hay un texto en el Nuevo Testamento que dice que casi todo es purificado según la ley con sangre, Hebreos 9:22, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Escuche lo que dice Hebreos. Dice que la ley casi todo lo purificaba con sangre, casi todo. Pero dice que sin derramamiento, este es un principio del antiguo pacto, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. ¿Qué es lo que hizo Dios entonces cuando cogió a las hojas de higuera que Adán se había puesto, Adán y Eva se habían tapado, y les puso la piel de un cabrito? ¿Qué hizo Dios? Redimir su pecado. En ese sentido, entonces, ¿qué está haciendo Dios? Está mediando, Él mismo está mediando. El hombre tomó sus hojas de higuera para cubrir su desnudez, pero Dios no aceptó eso. Entonces Dios vistió a Adán y Eva con la piel de un cabrito. Ahora, tenemos que mirar aquí entonces nosotros las exigencias de la ley para el sacrificio de los pecados. Como en la ley de Moisés, acuérdense que la Biblia dice que la ley es la niñera para traernos a Cristo. Así que la ley se dio un tiempo para que el corazón de los hombres fuese guardado mientras venía Cristo. Así que en la ley, ¿cómo funcionó el asunto del mediador? Vamos a tratar de mirarlo. En el libro de Levítico, usted mira el capítulo 1 y usted encuentra ahí los sacrificios. Por el pecado, holocaustos, sacrificio de acción de gracias, bueno, una cantidad de sacrificios. Resulta que en el antiguo pacto entonces, desde el momento en que Dios derramó sangre y tomó la piel del cabrito para cubrir a Adán y Eva, desde ese momento los hombres, y ya en la ley se legalizó, los hombres tuvieron que siempre ofrecer sangre para poder, déjeme decir esta palabra, para apaciguar la ira de Dios. Porque el hombre había pecado, la paga del pecado es muerte. Al hombre haber quebrado las normas de la ley y al haber quebrado la palabra de Dios, entonces merecía el infierno. Inmediatamente, ¿cuándo? Inmediatamente. No merecía ni siquiera vivir 10 años, ya había pecado. Entonces tenía que pagarlo. Y como el hombre no murió, mientras tanto, ¿quién pagaba? Para poder estar el hombre delante de Dios, entonces era la sangre de un animal. Así que en el libro de Levítico, por ejemplo, dice que tenía el animal que tenía que ser sacrificado por el pecado, tenía que ser macho de 1 año y sin defecto. Ahora escúcheme esto, eso es muy interesante, que en la ley diga que tenía que ser macho, que tenía que ser sin defecto. ¿Por qué razón? Porque a veces los judíos podían traer para el sacrificio de sus pecados los animales que estuvieran defectuosos, que no los pudiera yo vender bien en la feria. A veces siempre pasa así. A veces nosotros traemos ofrenda a Dios, a veces de lo mejor, pero de lo mejor que es a nuestros ojos lo mejor, no a los ojos de Dios. Aquí tenemos que aprender un principio, y es que tenemos que nosotros aceptar los principios de Dios para nosotros poder estar delante de Él, porque a veces queremos es hacerlo a nuestro acomodo. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que en la ley se exigía que fuera macho y sin defecto. No podía tener un ojo picado, no podía ser cojo, no podía tener los testículos magullados. Tenía que ser un animal perfecto. Ahora, todo esto es tipo solamente del mediador verdadero. Esto era como luces de lo que iba a venir en el futuro. Y en ese caso, nuestro mediador real, que es nuestro Señor Jesucristo, porque todos esos animales no purificaron todo, y la Biblia dice que si hubieran sido perfectos, entonces no había habido necesidad de más sacrificios por el pecado, sino que el sacerdote estaba ofreciendo
por sí mismo y por los pecados del pueblo, sacrificios constantes cada año, cada mes. La Biblia dice que David ofrecía 3,000 sacrificios diarios por sus pecados. ¿Qué significa eso? Que eso no era perfecto, que la conciencia, ellos no fueron libres del problema de su conciencia, porque eso no era perfecto, pero eso eran luces por lo que iba a venir. Ahora, entonces tenemos que hablar de un mediador, de nuestro mediador real. Así que primero debía ser humano, debía identificarse con nosotros, porque tenía que haber entrado, ese mediador tenía que haber entrado bajo la misma norma que todos nosotros estábamos. Así que Jesús es Dios. La Biblia dice que es sin pecado, es que es semejante en todo a nosotros, pero sin pecado. Él nació de una mujer. Entonces, al nacer de una mujer, él quedó bajo pecado, pero su naturaleza propia, porque tenía dos naturalezas, su naturaleza lo guardó de caer en pecado para él poder morir por nosotros y siendo acepto al Padre, porque acuérdese que era un macho y sin defecto. Así que Jesús nuestro Señor no podría tener ningún tipo de defecto a nivel espíritu, y él no lo tuvo. Primero, él debería ser humano, porque así podría pagar las exigencias de la ley. La ley decía que la paga del pecado es muerte, y la Biblia dice que el pecado entró en el mundo por un hombre, y dice que entonces así la muerte pasó a todos los hombres, pero como en Adán todos mueren, la Biblia dice en Cristo todos serán vivificados. Así que como la ira y el pecado entró a la raza humana por un hombre, que es Adán, también la vida entró por un hombre que es Jesucristo nuestro Señor. Ese Jesús, nuestro Señor, que tomó forma humana, que se hizo forma humana, lo hizo exclusivamente para mediar por nosotros, para tomar su lugar y tomar mi lugar y ir a la cruz, siendo inocente. Pero no solamente debería ser humano, sino debería ser santo. Esto es, sin ningún tipo de pecado, sin ninguna cosa que se le pudiera a él acusar. Estoy pensando en la vida de Jesús. Sus contrincantes religiosos trataron de hacerlo caer. Satanás lo tentó varias veces, porque Satanás sabía que si hacía que Jesús cayera en pecado, anularía el efecto de la mediación. Pero Jesús también lo sabía. Así que entonces Jesús en alguna ocasión le dijo a Satanás: vete delante de mí, Satanás, porque no tienes parte conmigo. Es eso, porque Jesús entendía que debía ser santo. Requisito, escúcheme, que no hemos podido, ningún ser humano, por sofisticado que sea, ha podido llenar. Todos, de una o de otra manera, hemos pecado. Jesús, como ya dije antes, fue semejante en todo a nosotros, pero sin pecado. Así que el mediador entonces no podía ser cualquiera que muriera, no. Tenía que ser santo y tenía que ser certificado santo. No podía ser de otra manera. Déjeme explicar. Ahora nos ponen la pistolita para saber la temperatura. Así que voy a entrar a Home Center o voy a ir a Macro y me ponen la pistolita para entrar. Eso, y si no tengo la temperatura alta, no hay problema, no hay alarma. Ahora, voy a decir esto. Toda persona que trató de mediar, le pusieron la pistolita en la frente y salió con la temperatura alta, entonces lo devolvieron, pero a Jesús no. Él podía morir por nosotros. Se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Estoy pensando en este momento en cuando Caín y Abel trajeron la ofrenda a Dios. La Biblia dice que Abel trajo una ofrenda de sangre, pero Caín trajo de lo mejor de la tierra, de lo mejor de sus manos. Y Dios miró con agrado a la ofrenda de Abel y no a la de Caín, y por eso se ensañó su corazón, porque ya no era recto su corazón. Escúcheme, este es el símbolo. Mire, hay dos clases de ofrendas que presenta el ser humano. Una, su propia habilidad humana, y otra, su inhabilidad, pero pensando en que tiene un mediador. Abel representa a los cristianos que van a Dios por Jesucristo,
que dicen: Señor, aquí está mi ofrenda, me presento ante ti por la sangre del Cordero inmolado. Pero otros se presentan a Dios con su propio esfuerzo humano, con sus propias habilidades, con su propio orgullo, lo cual no es aceptado por Dios. Ahora Jesús, santo, semejante en todo a nosotros, pero sin pecado, Él, escúcheme bien, Él derramó sangre por nosotros, porque la Biblia dice: y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces nuestro mediador tenía que morir por nosotros. Ahora, ¿qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Él satisfizo las exigencias de la ley y fue aprobado por el Padre. La Biblia dice que se escuchó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y Él mismo, estando en la cruz, dijo: consumado es. Juan, cuando lo vio, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Él, antes de morir, dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Así que Él está revelando: yo soy el mediador, y ningún otro puede ser mediador ante Dios, ningún otro, porque no hay quien llene los requisitos. A nosotros nos pueden decir cualquier cantidad de cosas, que este o que aquel vivió una vida así, y que así, pero no. Cuando todos somos hijos de Adán y nacimos de Adán, el rey David dijo: he aquí, en pecado me concibió mi madre. Por eso Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo. No podía ser engendrado por la carne, sino por Dios mismo. Y entonces, al nacer así, Él nació con dos naturalezas y pudo vencer la naturaleza humana pecaminosa para ser santo y llenar los requisitos ante Dios. Yo digo que algunos se aproximan. Mire, han habido biografías, he leído biografías de personas que se aproximan, pero no. Que les ponen la carita de santos y qué maravilla, y usted le provoca ser como ellos, pero no. ¿Sabe qué dijo el Señor Jesucristo? Él dijo: si alguno no entra por la puerta, sino entra por otro lado, ese es ladrón y salteador, y no lo oyen las ovejas. Escúcheme, Juan capítulo 10, versículos 7 al 10, Él dijo: yo soy la puerta. Y Él dijo: todos los que vinieron antes de mí ladrones son y salteadores. Pero Él dijo: y si alguno no entra por la puerta, ese es ladrón y salteador. ¿Qué significa eso? Jesús es nuestro mediador real, no hay otro mediador. Y es real en el sentido de verdadero, porque otros se pueden aproximar. Y escúchenme, si usted que me escucha y usted, hermano, que me está oyendo, nuestra vida tiene que estar totalmente involucrada de Jesús. Mi ADN, he dicho yo que los ángeles, al examinar mi ADN, tienen que encontrar solamente Jotas en mi ADN. Jesús. ¿Y por qué? Porque Jesús. Porque toda mi vida está implícita en Él. Porque sin Él yo no puedo hacer nada ante Dios el Padre. Estoy perdido, no hay nadie más. Todos los santos del Antiguo Testamento y todos los santos del Nuevo Testamento entraron al Padre por el Hijo. No hay otra cosa. Acuérdense que el texto que leímos al principio dice que hay un solo Dios y que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y se llama Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por nosotros. Además digo, y no sé si me sobra decirlo, pero es válido decirlo: ningún otro murió en la cruz por nosotros. Y si alguno hubiese muerto por nosotros, pues no hubiera sido acepto por el Padre, porque esa era su propio Hijo, era su propia sangre que fue derramada en la cruz. Entonces, cuando Jesús estaba muriendo en la cruz y Él dijo: consumado es, está diciendo: terminé la obra, ya la hice, ya estoy listo. Pero cuando Jesús murió, la Biblia dice que el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, dando a entender que ahora estaba libre el camino para ir y entrar a la presencia de Dios. Así que yo le quiero animar, amigos, si usted me escucha, que usted reciba a Jesús en su corazón. La Biblia dice: a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder, la potestad de ser hechos hijos de Dios.
Y esa potestad nos da derecho a nosotros de acercarnos al Padre, de tener comunión con el Padre, de no tener acusaciones, porque a veces no salimos de los mediadores. ¿Sabe? La gente a veces me ha dicho que le escriba las oraciones, que por qué no escribo y vendo oraciones. Porque a la gente le gusta eso. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que vive con una autoestima muy baja. ¿Y sabe qué pasó? A nosotros nos revelaron a un Dios muy bravo, muy severo, que nosotros no nos podíamos acercar a Él. Pero déjeme darle una buena noticia, sí nos podemos acercar a Él. ¿Sabe cómo? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestra alma, porque ¿qué hace Dios Padre con nosotros? Es perdonar nuestros pecados. Pero Él no es gratis que los perdona, sino que Él acepta la sangre del mediador, que es Jesucristo, y su sangre satisface las exigencias de la ley. Y entonces Dios Padre ya a nosotros nos mira como ve a su propio Hijo. Nosotros vamos en Cristo, en Él estamos. Yo no puedo estar solo aquí. Jesús dijo, nuestro Señor: separados de mí nada podéis hacer. Yo no puedo hacer nada sin Él. Tengo que estar todos los días en Él, porque en Él es el lugar donde estoy seguro. Fuera de Él no estoy seguro, estoy perdido. Así que usted debe acercarse a Jesús. Y si usted es cristiano, y usted que me escucha, hermano cristiano, usted debe estar en Cristo todo el tiempo. La Biblia dice: honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino. ¿Qué quiere decir eso? Que si no honramos al Hijo, si no reconocemos a Jesús como Dios, como nuestro Señor, como nuestro mediador, y si no nos despojamos de todo eso que nosotros llamamos mediadores, entonces la tenemos perdida, porque Jesús no necesita, su sangre no necesita que nadie más le haga fuerza. Si usted piensa que usted es salvo por sus buenas obras que hace, entonces es como como Caín presentando la ofrenda. Así que vaya, mire a ver si puede con eso. Pero si usted piensa que no, que usted necesita la sangre de Jesús y viene al Padre en Jesús, es diferente. Todo lo que usted hace ante el Padre, usted trae su ofrenda pero en Cristo. Usted canta pero en Cristo, cubierto de Cristo, de su sangre. Usted ora pero en Cristo. Y la Biblia dice que todo lo que hagamos, lo hagamos en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Así que las oraciones son en el nombre de Jesús. Todo en el universo es en el nombre de Jesús. La Biblia dice que Dios lo dio a Él por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Jesús es el centro de nuestra fe, es nuestro Dios. Jesús es la revelación del Padre, es mi mediador. Así que usted tiene que quitar los mediadores que piensa que le pueden ayudar. Solo Jesús, nadie más. Solo Jesús. Él es nuestro mediador real. Amén. Cierra sus ojos y vamos a orar. Padre, gracias por tu misericordia. Tú has sido mi mediador real y yo quiero recibirte en mi corazón y quiero darte gracias por tu misericordia en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén.